Dice la palabra de Dios, bueno, el tema, las resurrecciones, ese es el título de la lección correspondiente al número 173. Y voy a permitirme leer la introducción. Dice la Biblia, antes de terminar con la serie de las bienaventuranzas, será propio estudiar el tiempo de las diferentes resurrecciones para comprender mejor ciertos pasajes de las Escrituras. Esto es importante, estudiar las resurrecciones o conocer los diferentes tiempos de las resurrecciones, porque la interpretación profética ha sido víctima de mucha confusión respecto a que los hombres o las personas serán todos resucitados al mismo tiempo. Esta es un pensamiento, hermanos, es un pensamiento pues meramente humano. Cuando uno dice, bueno, los seres humanos, las personas que murieron van a resucitar, es verdad, porque la Biblia lo expresa. Sin embargo, hermanos, en la Biblia vemos por lo menos 7 tiempos diferentes de 7 resurrecciones distintas. No todos van a resucitar o no todos vamos a resucitar. No me voy a incluir, para no estar aclarando, ¿verdad? Recalcando, no me voy a incluir en las resurrecciones, aunque si me muero, pues ya voy a estar incluido, ¿verdad? Pero cuando me refiero a que no todos van a resucitar, voy a hablar en ese sentido. No todos van a resucitar al mismo tiempo. Habrá una sola resurrección respecto a los impíos, a los que han rechazado la salvación, pero también habrá la primera resurrección. ¿Se acuerdan de la primera resurrección? Bienaventurado aquel que tiene parte en la primera resurrección. ¿Se acuerdan lo que dijo el ángel? Y ya vimos lo que es la primera resurrección. La primera resurrección engloba todos aquellos despertares o levantamientos de los cuerpos de los creyentes, pero en diferentes edades, en diferentes lugares, en diferentes tiempos. Así que pensar que solamente habrá una resurrección para todo el mundo, hermanos, es una falsa creencia, un falso pensamiento y también es una falsa doctrina. Ciertamente unos van a despertar, dijo Daniel, para vida eterna y otros para confusión y ¿cómo dice la otra palabra? Para confusión y se me fue la palabra. Ahorita vamos a leer el versículo. Bien, voy a continuar leyendo la introducción, me quedé en la segunda parte. En lugar de una sola resurrección general, la Biblia presenta varias resurrecciones, algunas de las cuales se encuentran en el pasado, como la resurrección de Cristo, y la resurrección de algunos cristianos, de algunos santos en Jerusalén, cuando Cristo murió, o es decir, cuando Cristo resucitó. Algunas se encuentran en el pasado y otras, el resto, están separadas por largos periodos de tiempo. La Escritura o la Biblia enseña claramente que todos serán resucitados, pero a su debido tiempo, y que la existencia humana continuará para siempre. Esto es una grande verdad, hermanos. La gente dice, el mundo se va a acabar, sí, pero las personas nunca. Los seres humanos no existíamos en un momento dado y no existen algunos, pero cuando nacimos y cuando nacen, Dios da un alma al cuerpo de la persona, o más bien le da un cuerpo al alma que tiene su origen, pero de ahí en adelante ningún ser humano deja de existir en ese sentido. Una persona nace, es decir, es concebida en el vientre de su madre, es desarrollado en todo el periodo de gestación, en esos 40 semanas o 9 meses, viene a dar a luz a este mundo, nace, crece, se reproduce, se desarrolla y si no muere por alguna enfermedad, muere, declina por la vejez y una muerte natural. El cuerpo lo entierran, pero su alma continúa con vida y el alma ya no va a dejar de existir. Hay una falsa creencia, falsa doctrina en sectas hoy en día, desde hace años atrás y décadas atrás, que cree que cuando una persona muere, que somos alma, el ser humano es un alma y cuando muere, pues muere el alma. Pero la Biblia no enseña eso, la Biblia enseña que somos seres humanos y la Biblia dice que un ser está compuesto de espíritu, de alma y de cuerpo, una parte material como es el cuerpo y una parte inmaterial como es el alma y es el espíritu. En algunos pasajes de la Biblia no se distingue muy claramente entre espíritu y alma, finalmente es la parte inmaterial, y en muchos pasajes más, en la mayoría,
se recalca una diferencia entre el alma, entre el espíritu y obviamente entre el cuerpo. De manera que una persona que viene a este mundo, hermanos, tuvo un comienzo, pero jamás de los jamases tendrá un fin. Su alma seguirá viviendo y en el día de la resurrección, que le corresponda en su momento y en su tiempo, y vamos a ver en cuál le va a corresponder, entonces su cuerpo transformado, glorificado, en todo caso, se unirá a su alma y continuará la vida eterna, sea en la condenación del infierno o sea en la salvación, en la presencia de nuestro Dios. Así que vamos a comenzar, hermanos, en esta mañana. Allí en pantalla les va a aparecer una diapositiva que no tenemos nosotros aquí físicamente en la hojita, pero en la siguiente diapositiva que van a encontrar en pantalla vienen las 7 resurrecciones que la palabra de Dios describe y nos enseña. Las 7 resurrecciones, una de ellas, vamos a comenzar con la resurrección de Cristo. Número 2, la siguiente resurrección es la de los santos en Jerusalén, aquellos hermanos, aquellos creyentes que murieron antes de la muerte de Cristo, pero cuando Cristo murió, los sepulcros fueron abiertos, salud, pero en la resurrección de Jesús ellos se levantaron. Número 3, vamos a encontrar la resurrección de la iglesia, es decir, de todos aquellos que han muerto en Cristo. Morir en Cristo quiere decir aquellos que han muerto en esta etapa de la iglesia o aquellos que hemos creído en Jesucristo desde su resurrección a la fecha. Número 4, vamos a hablar de la resurrección de los santos o de los cristianos del Antiguo Testamento, cuando ellos van a resucitar. Vamos a hablar también de cuándo se levantarán los cuerpos transformados y glorificados de aquellos santos o de aquellos creyentes de la gran tribulación. Esto ya lo miramos básicamente. Número 6, vamos a hablar de la resurrección de los santos del milenio, aquellos creyentes en la gran tribulación que pasarán automáticamente al reino milenial de Cristo. Ahí algunos van a morir por algunos indicios que encontramos en la Biblia. En el milenio, aunque básicamente en el milenio, en el reino milenial de Cristo, cuando Cristo venga a reinar físicamente aquí a este mundo por 1000 años, es como si volviera la etapa de excelencia y de santidad y prácticamente de perfección o de impecabilidad casi que vivió Adán y Eva antes de la caída en el huerto del Edén. No vamos a ver eso, pero vamos a ver, ¿verdad?, una situación respecto a ello. Y finalmente, número 7, vamos a mirar entonces la resurrección de los impíos, aquellas personas que han muerto sin Cristo por rechazarle, por ignorancia, por profesar el ateísmo, supuesto ateísmo, por haber creído en la religión y no haber creído en Cristo. Bueno, vamos a verlo eso en el transcurso y al final prácticamente de nuestra lección. Pues bien, hermanos, vamos a ver el punto número 1. Quiero decirles que la Biblia nos habla de las diferentes resurrecciones. No vamos a mirar aquellas resurrecciones que encontramos en el ministerio de Cristo aquí en la tierra y anteriores. ¿Por qué? Porque esas resurrecciones no entran en la resurrección después de la resurrección de Cristo. ¿Por qué no? Porque las resurrecciones que vamos a mirar hoy son levantamiento de muertos de los cuerpos fallecidos, pero que ya no volverán a morir. En el Antiguo Testamento encontramos algunos milagros en los cuales algunos de los profetas fueron los instrumentos a través del poder de Dios. Dios utilizó a ciertos profetas para resucitar a algunas personas. En la mente ahora se me viene del Antiguo Testamento una resurrección, aquel muchachito de una señora piadosa que tenía a su marido, que no podía tener hijos, y que ella recibía en casa, ella y su marido recibían en casa, le daban de comer y le daban hospedaje. ¿Se acuerdan al profeta Eliseo? El profeta Eliseo iba, cuando andaba por ahí, llegaba a visitarlos, eran conocidos, platicaban, le daban alimento, le daban alojamiento. Pero después la mujer dijo al marido, oye, ¿por qué no hacemos un cuartito especial para hospedar al siervo de Dios? Cuando venga, pues que no esté incómodo aquí en el piso y que no se despierte cuando nos levantamos nosotros, que tenga su cama, tenga su mesa y tenga sus recipientes para que se lave, para que coma, ¿verdad? Y ahí esté tranquilo y tenga privacidad, ¿se acuerdan?
Entonces, una de las primeras ocasiones que lo hospedaron, por gratitud, el profeta le dijo, de aquí a 1 año vas a estar cargando un niño. Dios, no te burles, no, de veras, Dios te va a dar un niño. Pasó el año, es decir, pasó los 9 meses, ¿verdad? Y ella, bueno, concibió, pasaron los 9 meses, nació el niño, y al año, pues obviamente estaba cargando a ese bebé. Pasaron los años, y dice la Biblia que ese niño estaba trabajando con su papá en el campo, le vino un fuerte dolor de cabeza, el papá le dijo, ¿verdad? Pues vete con tu mamá a la casa, se fue con la mamá, y ahí falleció el niño. Andaba por ahí Eliseo, y la mujer le reclamó, dice, no, tranquila. Y la Biblia dice que Eliseo se postró encima del cuerpecito del niño, subió y bajó, me parece, 7 veces a la terraza, y a la final de la 7ª vez el niño respiró. Dios lo resucitó. Pero volvió a morir, el niño creció, ¿verdad? Seguramente, ya no nos narra la historia de la biografía en la Biblia, pero ese niño murió, seguramente. Y sin duda alguna. En los tiempos de Cristo, ¿se acuerdan? Pues Lázaro fue uno de los que fue levantado de entre los muertos. No recuerdo a quién más también hubo una mujer, una muchacha. ¿Mande? El hijo de la viuda de Naín, ¿verdad? Una señora viuda tenía un hijo y pues eran la compañía que tenían y se murió y fue resucitado el niño, el muchachito. Son excepciones a las resurrecciones que vamos a mirar hoy. ¿Por qué excepciones? Bueno, porque ellos fueron resucitados, pero volvieron a morir. Y la Biblia dice que Cristo es las primicias de los que durmieron, es decir, Él es el primero que ha resucitado para no volver a morir. Entonces, a partir de la resurrección de Cristo, cuentan las resurrecciones de las diferentes resurrecciones de los diferentes grupos, de las diferentes personas que se han levantado pero ya no han muerto, o que se levantarán de entre los muertos para no volver a morir. Y te voy a explicar un punto que es interesante. Bien, punto número 1, hermanos, vamos a ver y analizar lo que nos dice el punto número 1 de nuestra lección. La resurrección de Jesucristo, letra A. En el orden de las resurrecciones, la primera, pues es la de Jesucristo, anunciada proféticamente en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Salmos 16, 9 y 10. El Salmo 16, versículo 9 y versículo 10, es uno de los famosos salmos mesiánicos. ¿Cuáles son los salmos mesiánicos? Bueno, aquellos salmos que escribió en su momento la instrumentalidad humana, haya sido los hijos de Coré, David, Asaf o algún otro, o Moisés, pero que ellos redactaron con sus propias palabras, sus sensaciones, una situación, una circunstancia, un punto de vista, movidos, supervisados por el Espíritu de Dios, pero estaban escribiendo en un sentido proléptico, es decir, mirando hacia el futuro, quizás y muy probablemente sin saberlo. Ese es un salmo profético, un salmo mesiánico que habla propiamente del Mesías y describe algún aspecto de su propia vida. Y en el Salmo 16, versículo 9 y 10, mira, ¿me puedes traer la esponjita del micrófono? Está en el cajón de ahí, porque se oye un golpeteo y es porque le falta la... Gracias. Entonces, vamos a leer, hermanos, voy a pedirle a mi esposa que lea estos par de versículos, Salmos 16, 9 y 10, y usted ahí en su casa también puede leerlo en sus Biblias. Salmo 16, versículo 9 y versículo 10. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Exactamente, muchas gracias. Haga de cuenta, hermanos, que este salmo o estos dos versículos, estas palabras, haga de cuenta que era algo que el salmista estaba escribiendo como si Cristo lo hubiese dicho, como si Cristo aquí en la tierra haya expresado estas palabras. Y Jesucristo, haga de cuenta que dijo, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne, es decir, mi cuerpo, la parte material mía también reposará confiadamente. Es decir, cuando me muera, pues mi cuerpo estará sepultado con tranquilidad porque voy a levantarme. Gracias. Permítame este filtrito al micrófono. Va a escuchar un poquito medio raro, pero es que
golpecitos que raspa o los raspones que da el micrófono con el saco, y ya no se oirán. Bueno, eso espero. Bueno, el versículo, haga de cuenta que estas palabras las expresó Jesucristo mucho antes, ¿verdad? Expresadas por el salmista. Dice, porque no dejarás mi cuerpo o mi carne, también van a reposar confiadamente. Es decir, puedo yo cumplir el propósito por el cual he venido, el plan de la salvación, y estaré seguro, tranquilo, de que mi cuerpo estará sepultado, reposando esos 3 días, porque tú no vas a dejar que mi cuerpo, como dice el 10, porque no dejarás que mi alma, no dejarás mi alma en el Seol, es decir, en la tumba, no en el infierno, sino no dejarás mi alma que permanezca en la tumba, porque me vas a resucitar. Ni permitirás que tu santo, se refiere a Jesucristo mismo, vea corrupción, se refiere a su cuerpo. Está hablando aquí de que algún día sería levantado de entre los muertos. Y también hay otro pasaje que nos habla de lo mismo. Así que en el orden de las resurrecciones, hermanos, la primera es la de Jesucristo, anunciada proféticamente en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en este Salmo, y presentada de manera histórica, pues en los evangelios. Ustedes y yo conocemos la historia en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que es un pasaje, un hecho histórico que los 4 evangelistas narraron. Hay otros aspectos que los narra únicamente Juan y Mateo, Marcos y Lucas no, o algunos que Lucas sí y Mateo no, pero haga de cuenta que los evangelios eran 4 reporteros, y 4 reporteros estaban en el lugar de los hechos, y cada uno escribió, redactó lo que en su punto de vista estaban viendo, dependiendo para qué grupo de personas iba dirigida ese escrito, ese evangelio, porque cada uno de los 4 evangelistas escribieron dirigidos sus evangelios a diferentes grupos de personas. Unos eran para judíos, otros para gentiles, otros para romanos, otros para griegos, y están presentando a Jesucristo de diferente manera. Unos presentan la humanidad de Cristo, otros la divinidad de Jesucristo, otros presentan a Cristo como el Hijo de Dios, en fin, diferentes aspectos que hay que considerar para poder entender e interpretar ciertos pasajes. Así que los evangelistas narraron el hecho histórico de la resurrección de Cristo, los 4, con ciertos detalles que uno y otro añade, otro no lo incluye, justamente por lo mismo, pero fueron narrados históricamente en ellos. Y es la primera resurrección que tenemos de un cuerpo que se levantó de entre los muertos para no volver a morir. Letra B, vamos a leer la letra B. La leo. Dice, la doctrina de la resurrección de Jesucristo, sin duda alguna, es una doctrina de vital importancia, pues es en la que se descansa la fe y la esperanza del cristiano, como lo expone claramente Pablo en 1 Corintios, capítulo 15. Ahora, capítulo 15, pues es muy largo, ¿verdad? Tiene 58 capítulos, versículos, me parece. Perdón, no los vamos a leer, pero todo el capítulo 15, Pablo está hablando, hermanos, de la doctrina de la resurrección de los muertos, y obviamente la está respaldando con el hecho histórico y el hecho teológico también de la resurrección del Señor Jesucristo. Así que la primera resurrección que encontramos de un cuerpo que se levantó de entre los muertos para no volver a morir, pues es la resurrección de Jesucristo. Muy bien, vamos a la segunda, hermano, la resurrección, esto es interesante, de los santos en Jerusalén. Cuando digo santos, obviamente usted y yo entendemos, la Biblia le llama santos a los hijos de Dios, a los creyentes, no a una imagen, no a un ídolo, no a algo que se puede venerar, no, la palabra santo en la Biblia se refiere a un creyente, se refiere a un hijo de Dios, a uno que ya ha sido santificado, apartado por Dios, y ha decidido servirle y santificarse, es decir, apartarse todos los días, vivir una vida separada de lo mundanal para agradar a Dios en la medida de lo posible, para vivir para Él de una mejor forma. Así que los santos de Jerusalén son aquellos judíos, hermanos, que creyeron en el Mesías, en Jesucristo, probablemente lo conocieron en su ministerio y creyeron y fallecieron, o probablemente habían creído en el Mesías, que eran creyentes del Antiguo Testamento, es decir, antes de que viniera Juan y el Señor Jesucristo, en esos últimos décadas probablemente,
y fueron creyentes y estaban esperando a aquel que habría de venir. Probablemente lo conocieron, probablemente no conocieron a Jesucristo, pero creyeron en las profecías de aquel que habría de venir para liberarlos. A eso se refiere la Biblia, los santos. Así que vamos a leerlo, Miriam, por favor, letra del punto 2. En el tiempo de la resurrección de Jesús ocurrió una resurrección de acuerdo a Mateo 27, 52 y 53. Exactamente, de acuerdo, gracias Miriam. De acuerdo a Mateo capítulo 27, hermanos, esto es bueno, vaya conmigo a la Biblia, por favor, donde dice en el tiempo de la muerte, perdón, en el tiempo de qué? Ok, en el tiempo de la resurrección de Jesús, o más bien en el tiempo de su crucifixión. ¿Se acuerda cuando Cristo fue crucificado? Hubo tinieblas y hubo un temblor, pero dice la Biblia también que cuando Él expiró y entregó el Espíritu, dice que hubo un terremoto. Cuando hubo un terremoto, dice uno de los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas o Juan, uno de estos, cuando hubo un terremoto, nos dice la Biblia que lo que sucedió fue que algunas tumbas de algunos santos, de algunos creyentes en el Mesías, se abrieron. No nos dice que salieron de sus tumbas, nos dice que fueron abiertas únicamente. De manera que en la resurrección de Jesús, 3 días después, es decir, el domingo en la madrugada, 3 días después de su muerte, el domingo en la madrugada que Cristo se levantó y salió de la tumba, la piedra fue rodada, la tapadera que habían puesto como puerta de la tumba y sellada para que no dijeran los demás que se habían robado el cuerpo, pues él salió, ¿verdad? No estaba sujeto a la materia. La piedra fue recogida para que viera la tumba vacía, no para que saliera Cristo. Así que cuando Cristo resucitó, los muertos entonces de Jerusalén también fueron ya salidos y resucitados, no antes. Nos dice la Biblia en Mateo 27, 52. Mateo 27, 52, hablándonos Mateo propiamente acerca de la crucifixión. Y en el versículo 52 dice lo siguiente. Dice desde el 51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Aquí Mateo nos dice que cuando Cristo falleció en la humanidad, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, el templo que dividía, el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, hubo un temblor y entonces, se abrieron las tumbas y algunos muertos salieron de los creyentes en Jesús, pero dice que salieron después de la resurrección de Jesús. Eso quiere decir que las tumbas se abrieron cuando Jesús murió, pero después de su resurrección, el día que Cristo se levantó, entonces estos se resucitaron y se fueron a la ciudad de Jerusalén y ahí les aparecieron a sus familiares. Qué bendición, pero qué susto. Imagínense. No sabemos cuántos habían, a lo mejor ya algunos tenían 1 año de muerto, o algunos tenían algunas cuantas horas también, a lo mejor, no sabemos, pero se levantaron y llegaron cuando Cristo se levantó de los muertos, ellos también se levantaron. Así que nos dice la lección eso. Letra B, fue un suceso esta resurrección de los santos en Jerusalén. No fueron muchos, fue un grupo pequeño. Dice en la Biblia, como dice Mateo, he aquí el velo se rasgó de arriba abajo, verso 52, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos, de creyentes, de santificados que habían dormido, es decir, que habían fallecido, se levantaron y salieron de sus sepulcros después de la resurrección de él. No quiere decir que resucitaron y estaban sentaditos, de verdad, en la tumba esperando hasta el domingo, a ver ya que se levante el maestro. No. Se abrieron las tumbas, pero nadie se dio cuenta. Y el domingo que Cristo se levantó de entre los muertos, después de Cristo, porque dice después de la resurrección de Cristo, ellos se levantaron. ¿Quiénes eran? No sabemos. No nos da más norte, más orientación la palabra de Dios. Sencillamente fue un suceso, letra B, fuera de lo común. Dice que no se da mayor explicación. Sencillamente
Mateo tuvo la delicadeza y la atención de darnos ese detalle que otros evangelistas no nos dan. Se levantaron y fueron con sus familias y ya no nos dice si fueron felices o no, que seguramente sí. Pero, vamos a ver, fue un suceso fuera de lo común, que no se da mayor explicación. Los sepulcros fueron abiertos en la muerte de Cristo, pero no salieron los creyentes o no fueron resucitados, sino hasta que Cristo fue levantado de los muertos. Ahora, quiero decir algo aquí, hermanos. Si a partir de la resurrección de Cristo, porque la Biblia nos dice de Cristo, primicias de los que durmieron es hecho. Y otro versículo que nos habla de que Cristo sería el primero, el primogénito de entre muchos hermanos. Nos habla de la resurrección, que Cristo sería el primero en resucitar para nunca más su cuerpo volver a morir. Ahora, si eso es un absoluto que nos enseña la Biblia, las resurrecciones a partir de Cristo hasta que se van a llevar a cabo después del milenio, todos esos cuerpos de las personas que ya fallecieron y que se van a unir su cuerpo transformado y glorificado con su alma, ya no van a volver a morir esos cuerpos. Y estos cuerpos de estos hermanos entran después de que Cristo resucitó. Entran en ese tiempo en que Cristo resucitó, que fue las primicias, el primero que resucitó para no morir. Todos los que han llegado a resucitar o van a resucitar después de la resurrección de Jesús, eso va a suceder. Ya sus cuerpos al resucitar no morirán. La pregunta es entonces, ¿qué sucedió con estos hermanos? Se supone que ellos resucitaron después de la resurrección de Jesús. Entonces, algunos comentaristas de la Biblia dicen, esos hermanos tuvieron su propósito por el cual Dios los levantó después de que ya habían muerto, después de que habían fallecido. Entonces, Dios los resucitó después de que levantó a Jesucristo. Eso quiere decir que entonces ellos ya no volvieron a morir. Algunos comentaristas dicen, ellos fueron arrebatados al cielo, como Enoc y como Elías. ¿Por qué? Porque primicias de los que durmieron es hecho. Eso fue Jesús. Entonces, estos ya no debieron haber muerto una segunda ocasión físicamente, porque resucitaron después de Cristo. Y todos los que resuciten después de Cristo ya no van a volver a morir esos cuerpos. De manera que hay algunas opiniones encontradas entre varios comentaristas. Unos dicen, bueno, ya no murieron por esta situación y Dios se los llevó. Otros dicen, bueno, Dios no se los llevó, sino que todavía están vivos y viven en algún lugar del mundo, ¿verdad? Se casaron y todo eso, pero no han envejecido. Parece una interpretación muy fuera de la razón. Algunos dicen, bueno, cumplieron su cometido y entonces, pues obligadamente ya no murieron. Otros comentaristas dicen, bueno, murieron, pero si murieron entonces ya no cumplieron lo que enseña la palabra de Dios. Ya no se cumpliría entonces lo que se dice de Cristo, que fue el primero en resucitar para que ya no volviera a morir. Y ellos no debieron haber muerto. Como quiera que sea, hermanos, eso es uno de los misterios que vamos a saber, si nos acordamos de preguntarle al Señor allá en el cielo qué fue lo que sucedió. Sin embargo, letra C nos dice, esta es una resurrección histórica que confirma el concepto de que no todas las resurrecciones pueden reunirse en un solo acontecimiento. Cristo resucitó y cuando Él resucitó, después de que resucitó, pudo haber sido el mismo día, puede haber sido el lunes o el martes o una semana después, pero aquí nos da a entender implícitamente, podemos entender y comprender lo que fue el mismo día, solamente que después del Maestro. Bueno, y por lo menos ahí hubo dos resurrecciones diferentes. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? ¿Sí? Ok. Bueno, número 3, hermanos, vamos a ver otra resurrección. No se me duerman, ¿verdad? Porque al rato vamos a comer. Bueno, cada quien en su casa, ¿verdad? Pero vamos a alimentarnos espiritualmente. Hay otro tiempo, hermanos, de otra resurrección. La primera, Jesucristo para levantarse entre los muertos y no volver a morir su cuerpo. La segunda es la de estos santos en Jerusalén. La tercera resurrección de la cual nos habla la Biblia, hermanos, de que va a haber gente que van a unirse sus almas con esos cuerpos que donde quiera que se encuentren, eso es asunto de Dios. Un hermano me preguntaba hace mucho, a ver, pastor, usted dígame, ¿cómo le va a hacer Dios para aquellas personas que murieron en alguna explosión y sus cuerpos fueron desintegrados, se hicieron partículas, o aquellos que
murieron calcinados, ¿verdad? En la hoguera, por ejemplo, como cristianos, fueron quemados y sus cuerpos quedaron ahí hechos ceniza. ¿O qué pasará con aquellos cuerpos de los muertos que han cremado sus cuerpos y las cenizas pues las avientan al mar? ¿Qué sucederá? Bueno, Dios se va a encargar de tomar las partículas de esos cuerpos y volverlo a formar, transformar ese cuerpo para poderlo unir con el alma y ese cuerpo pueda nuevamente tener vida a la manera de Dios. Y le dice el hermano, pues ese es un problema de Dios, no es suyo ni es mío. Ese le compete, eso es un asunto que le compete únicamente a Dios, porque nos vamos a quebrar la cabeza y no lo vamos a entender. Dios se va a encargar, hermanos. El ángel le dijo a María, ¿se acuerdan? A la Virgen María, ¿hay alguna cosa imposible para Dios? Como diciendo, tú eres una virgen, eres una doncella, no has tenido intimidad con ningún varón, pero quiero decirte, María, ¿qué crees? Que te vas a embarazar. María dijo, ¿cómo puede ser eso posible? Dice, ¿hay alguna cosa imposible para Dios? No, pues no. Ah, bueno, pues Dios lo va a hacer. Entonces, para Dios no es nada imposible, hermano. Para Dios no es ningún problema poder reunir las cenizas en un río, en un tanque, del vientre, ¿verdad? Ya hecho organismo microscópico para alimentar ¿verdad? De algún animal que se comió a una persona un animal marino, ¿verdad? O no lo sé. Para Dios no es ningún problema. Para usted y para mí, para nuestra comprensión puede serlo. Podemos encontrar muchas barreras para entender este aspecto, pero para Dios no. Así que de cualquier lugar Dios se va a encargar de tomar el cuerpo, llenarlo de músculos, de carne, de nervios, de tendones, de los diferentes 6 o 7 tejidos que compone la piel del ser humano y todo eso, y luego transformar ese cuerpo de una manera glorificada, semejante al cuerpo del Señor Jesucristo, para unirlo con su alma, para estar en la salvación o en la condenación. Así que vamos a ver la resurrección de la iglesia. Letra A, como se expresó en alguna lección pasada, los muertos en Cristo, es decir, aquellas personas que murieron en este mundo en el periodo de tiempo de la resurrección de Jesucristo hasta la fecha, hasta el arrebatamiento, en ese periodo, los que han muerto creyendo en Jesucristo, como se expresó en alguna lección, los muertos en Cristo serán levantados en el tiempo del rapto, es decir, junto con los cristianos vivos que serán transformados sus cuerpos y así se encontrarán con el Señor en las nubes. El apóstol Pablo nos habla, hermanos, justamente en primera a los Tesalonicenses 4:13, nos habla Pablo que cuando sea el arrebatamiento, el evento que los cristianos estamos esperando, la venida de Cristo, no la segunda venida, el arrebatamiento, Cristo vendrá con las almas de todos aquellos que han muerto en Cristo, vendrán en el cielo y dice que en las nubes nos va a esperar. Los que murieron creyendo en Él, en Cristo, pues los cuerpos de ellos se van a unir a las almas, ese cuerpo será transformado y entonces van a estar ahí. Primero sucederá eso y segundo, eso será en millonésimas de segundos. Los que estemos vivos, como decía Pablo, que no vamos a morir, si no morimos vamos a estar vivos, entonces fíjese qué profundidad, ¿verdad? Al no morir podemos estar vivos, de manera que los que estemos presentes todavía en el rapto, si Dios lo permite, el cuerpo no va a morir, pero sí será transformado para ser tomado y llevado al cielo y poder estar en la misma expectativa y en el mismo nivel que los que han sido resucitados. Así que, como se expresó en alguna lección, los muertos en Cristo serán levantados en el tiempo del rapto, junto con los cristianos vivos que serán transformados, y así se encontrarán con el Señor en las nubes. Letra B, mi esposa, por favor. Letra B. Vamos a ver algunos pasajes ahí, hermanos, en la Biblia, así que vamos a buscarlos, por favor. Letra B. ¿Está prendido? ¿Sí está prendido? ¿Sí? Ok. Sí, gracias. Dice que de acuerdo a 1 Tesalonicenses 4:13 al 18 y 1 Corintios 15:51 al 58, los creyentes o los hermanos que ya hayan muerto y que sean resucitados, así como los transformados,
recibirán cuerpos de resurrección semejantes al cuerpo resucitado de Cristo. ¿Se acuerdan? Pablo dice ahí en 1 Corintios 15, 51, 58, es necesario que esto corruptible, este cuerpo carnal, se vista de incorrupción. Y es necesario que esto, ¿cómo más dice? Incorruptible se vista de incorrupción. Dice, este cuerpo necesita ser transformado, porque este cuerpo corruptible que se cansa, que se desvela, que se enferma, que se trastorna, pues no puede entrar a la presencia de Dios y soportar la gloria de Dios. Porque es un cuerpo además pecador, sujeto a una naturaleza pecaminosa. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. ¿Cómo se puede vestir de incorrupción? Bueno, incorruptible a través de la muerte o a través, para que sufra la resurrección, o a través del arrebatamiento, para que su cuerpo sea transformado. Los creyentes resucitados, así como los transformados, recibirán cuerpos de la resurrección semejantes al cuerpo resucitado de Cristo. Primera de Juan 3:2. Esto es interesante, hermanos, porque el cuerpo resucitado o el cuerpo transformado en el arrebatamiento serán cuerpos semejantes al de Cristo. Dice en la Biblia, Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2, dijo el apóstol Juan: amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora que ya nos convertimos a Jesús, somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, ya somos salvos, pero no se ha consumado la salvación. Algún día vamos a estar en el cielo y entonces vamos finalmente a ser a lo que hemos sido llamados. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, Él, en este pronombre se está refiriendo a Jesús, se manifieste, se refiere a su venida, al arrebatamiento. Cuando Él venga por nosotros, pues, y nos rapte, nos lleve a su presencia, cuando Él se manifieste, entonces, y hasta entonces, dice Juan, seremos semejantes a Él, porque entonces le veremos tal y como Él es. Podremos verle tal y como Él es, porque entonces nuestra corrupción, esto corruptible, será vestido de incorrupción, y esto mortal será vestido de inmortalidad, dijo Pablo. Entonces, este cuerpo corruptible será transformado y seremos semejantes a Él. Hay otro pasaje que dice, me parece que fue Pablo donde dijo, y seremos semejantes a la gloria de Él. Es decir, no la gloria que Él tiene como Dios necesariamente, sino el cuerpo transformado que adquirió en su resurrección será semejante al cuerpo que usted y yo tenemos. Que será un cuerpo, hermanos, que muy raro, es decir, muy diferente al cuerpo que tenemos ahorita. Si yo quiero caminar para allá en estos momentos, pues tengo que darle la vuelta a la mesa o le brinco. Si quiero salir del santuario, pues puedo salirme por la ventana o por la puerta, pero no puedo pasarme por entre la pared. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, hermano, tenía un cuerpo que se miraba, que comía. ¿Se acuerdan? Porque ese domingo, no me acuerdo si fue ese mismo domingo o el otro, los discípulos fueron a la playa, al mar, a pescar. Y ahí estaba Jesús. Y cuando se iban acercando, ya de regreso, le dijo, hey, ¿traen para comer? No, pues yo aquí traigo, dijo el Señor. Aquí ya hace unos pescaditos y los invitó y comió. Y dice que él comió. Y era ya el cuerpo transformado, glorificado. De repente se les desapareció también. Cuando quiso, pues se les desvaneció de los ojos. Ese cuerpo que tenía el Señor Jesucristo después de su resurrección, podía comer, pero no tenía qué probablemente. Podían verlo, pero si Él quería, pues traspasaba con ese cuerpo transformado la materia. Usted y yo somos materia. Somos un cuerpo material, ¿verdad? Aquí está, somos materia, golpeamos y todo. Sin embargo, el cuerpo del Señor, Él podía traspasar la materia. Como usted y yo vemos solamente en las películas, todo eso, o con los efectos especiales o digitales en la computadora. Pero eso es una realidad. Será un cuerpo, hermano, y muchas cosas más, pero solamente es una pequeña abertura de ventana que Dios nos da en la Biblia para darnos cuenta cómo es un cuerpo transformado. Y mire que el cuerpo de Jesús, hermanos, voló. De repente los mandó a llamar al huerto del Getsemaní, el monte de los olivos, y ahí les dio indicaciones, la gran comisión. De repente se empezó a elevar cuando Él quiso.
Se empezó a elevar, ¿verdad? Y se fue en el cielo. Lo estaban viendo. Ese cuerpo transformado y glorificado de Cristo, hermanos, traspasó, voy a decirlo, violó la ley de la gravedad, que Dios la creó, la hizo, la inventó, si me permite el término, pero el cuerpo glorificado violó esa ley. ¿Verdad? Y cuando quiso, se fue. No necesitó una fuerza como los cohetes, una fuerza, una energía para poder salir de la fuerza de gravedad. Y una vez que salen, bueno, ya, es otra cosa. No necesitó eso. Así que vemos, hermanos, que estos cuerpos van a ser transformados, nos dice la palabra de Dios. Letra C, dice, la resurrección de la iglesia, hermanos, de los hermanos, en este tiempo, en esta dispensación justamente de la iglesia, la resurrección de la iglesia es la primera de manera masiva y es precursora de las demás. Es decir, primero Cristo resucitó, único. 2, pues hubo unos cuantos hermanos, ¿verdad? No fueron demasiados, fueron muchos, ¿verdad? Pero fueron algunos nada más. No fue toda una nación y todo un grupo, fueron unos cuantos. De aquí, de la tercera resurrección de la cual nos habla la Biblia, hermanos, es la primera masiva. Después de allí, las que continúan, hermanos, ya no es de 1 o 2 personas o 4 o 10, ya son muchas. La iglesia, todos los creyentes en esta dispensación serán resucitados en el arrebatamiento o transformados en el arrebatamiento. Más adelante van a resucitar los creyentes o los santos del Antiguo Testamento, que serán demasiados, hermano. ¿Quiénes son los santos del Antiguo Testamento? ¿Quiénes son los santos del Antiguo Testamento? Mire. No, pues si los damos por nombre no vamos a acabar nunca y no los conocemos. Pero los santos del Antiguo Testamento son todos los creyentes desde Adán hasta Cristo. Todo ese periodo de tiempo, hermanos, miles de años, cientos de años, miles de años. ¿Qué serán? 4,000 años aproximadamente. De Jesús a acá, de Cristo a nuestra era, pues van 2,000 años. Desde Adán hasta Cristo aproximadamente han transcurrido unos 4,000, casi 5,000 años aproximadamente. Así que imagínense cuánta gente en 4,000 o 5,000 años pudieron haber creído en Dios, en la revelación de Dios, en las profecías de Dios, en la revelación de Dios de que vendría un Salvador, hablando del pueblo judío y también del pueblo gentil. Todo Nínive, hermanos, más de 150,000 gentes se convirtieron, se arrepintieron, sin incluir a los perritos, ni a los gatos, ni a las mascotas, porque aún el rey dijo, vamos a hacer ayuno y también a los animales no les de comer, dijo el rey, y se arrepintieron. Después vino otra generación que fue mala, ¿verdad? Y Dios destruyó a los habitantes de Nínive, pero esa generación se arrepintió, eran gentiles. Así que todos los que han creído desde Adán hasta Cristo, esos van a tener otro tiempo, hermanos, de resucitar sus cuerpos. Algunos dicen, no, ellos van a ser resucitados en el arrebatamiento, pero vemos por algunos indicios en la Biblia, hermanos, que será un tiempo de resurrección aparte. En el arrebatamiento solamente serán resucitados o transformados los muertos en Cristo. En Cristo. Los que han creído en Jesucristo en este periodo de la iglesia de Cristo para acá. Los santos del Antiguo Testamento tendrán su periodo de resurrección en otro momento. Ahora, esto es muy interesante, hermanos, nada más que el tiempo ya se nos vino encima. Así que voy a tratar de explicar este punto y vamos a dejar pendiente para la siguiente semana los otros 3 que nos van a quedar, porque vamos a tomar mucho tiempo. Así que, número 4, hermanos, vemos también la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. La resurrección de aquellos creyentes del Antiguo Testamento. Letra A. Voy a pedirle a mi esposa que me haga el favor de leer la letra A. Aunque el Antiguo Testamento no expone en gran medida la doctrina, en pasajes aislados se afirma como Job 19, 25 y 26, Isaías 26, 19 al 21. Exactamente, gracias. Es interesante, hermanos, cómo los creyentes en el Antiguo Testamento, ellos creían que algún día serían levantados de entre los muertos. Ellos creían en una resurrección, no en una reencarnación. No, eso no nos habla la Biblia. Pero sí creían en una resurrección.
Por ejemplo, en el libro de Job nos dice lo siguiente, este hombre, este siervo, este creyente, Job, capítulo 19 nos dice lo siguiente, Job 19, 25, dice la Biblia, yo sé que mi Redentor vive, dijo Job, en una expresión clara y absoluta, hermanos, de creer en Dios y en su Salvador, porque yo sé que mi Redentor, el que me va a redimir, el que me va a rescatar, dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin, no es decir, ay, al fin, no, sino que al final de mi vida y al final del tiempo previsto para ello, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Quién se levantará sobre el polvo? Su Redentor. ¿A quién se estaba refiriendo, hermanos? Entonces Job, pues a Jesucristo. Yo sé que mi Redentor vive. Ahora, usted y yo sabemos que Cristo siempre ha vivido porque Él es Dios, pero antes en el Antiguo Testamento, antes de que Él naciera, hace 2000 años atrás, pues obviamente no tenía cuerpo físico, tenía un cuerpo espiritual. Cuerpo físico no lo tenía, pero Él ya vivía. Y de alguna manera Job recibió en su conciencia, esa revelación divina de que existía su Redentor, aquel que le iba a salvar. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo de la tierra, es decir, y no quedará muerto, no estará muerto, sino que se levantará de la tierra. Eso habla de una resurrección. Versículo 26, y después de deshecha esta mi piel, dijo Job, después de que mi cuerpo, mi piel, mi carne se deseche, es decir, se deshaga, me muera, pues es lo que está diciendo de forma poética, en mi carne he de ver a Dios. ¿Cómo que en mi carne? Después de que mi cuerpo se deshaga, me muera, en mi cuerpo, en mi carne voy a ver a Dios. ¿Sabe a qué se estaba refiriendo? A una resurrección. Él tenía conciencia de que algún día él iba a morir, pero su cuerpo iba a ser levantado, restaurado, de entre los muertos. En otras palabras, que sería resucitado. Así que esa era la mentalidad, hermanos, de muchos en el Antiguo Testamento. Creían en una resurrección. Isaías, capítulo 26 también. En Isaías, capítulo 26, el mismo profeta nos habla también acerca de una creencia, de una doctrina de la resurrección. Isaías 26, 19. Dice la Biblia, Isaías capítulo 26, versículo 19 al 21. Dice, tus muertos vivirán. Ah, caray, dice uno, pues que estaban nada más escribiendo así a lo loco, si me permite la expresión. Isaías, no, estaba escribiendo inspirado por el Espíritu Santo y dijo, los muertos van a resucitar, tus muertos vivirán. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío, el cual es cual rocío de hortaliza, y la tierra, dice, dará sus muertos. ¿Qué está diciendo Isaías? Que algún día se van a levantar los muertos. Aquellos que fallecieron algún día, sus cuerpos la tierra los va a dar, pues está diciendo, ¿no? Van a resucitar. Versículo 20, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Versículo 21, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá nuevamente la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. La tierra va a dar sus muertos, la tierra va a levantar la sangre que fue derramada y va a dar a sus muertos. Habla de una resurrección. Así que, aunque, letra A, hermanos, del punto 3, la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Aunque el Antiguo Testamento no expone en gran medida o mayormente esta enseñanza, la doctrina de la resurrección, en ciertos pasajes aislados, como el de Job e Isaías, por mencionar algunos, se afirma esta creencia y esta doctrina de la resurrección. Letra B. El profeta Daniel describe en su capítulo 12, Daniel 12,
en su profeta Daniel, el profeta Daniel describe en su capítulo 12 y versículo 1, describe la gran tribulación, el periodo de la gran tribulación aquí en la tierra. Y en el versículo 2, como un suceso inmediatamente posterior a la gran tribulación, dice, menciona la resurrección de los muertos. Daniel capítulo 12, versículo 1. Acuérdense que el Daniel fue un profeta. Dios le reveló los sucesos por venir. De hecho, Apocalipsis, para poderlo entender e interpretar de forma correcta y bíblica, tiene que ser interpretado también en base a Daniel. Daniel y Apocalipsis van unidos de la mano, hermano. Así que se complementa otro. Y el capítulo 12, todo el capítulo 12, Daniel está describiendo de forma profética, obviamente, así como lo hizo Juan, el periodo de la gran tribulación. Cuando el Señor Jesucristo cuando haya un desorden y los juicios estén viniendo de parte del cielo a los moradores de la tierra que rechazaron la salvación. Versículo 1. En aquel mismo tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, dice la Biblia, cual nunca fue desde que hubo gente en la tierra hasta entonces. Se está refiriendo a la gran tribulación, hermano. Ustedes y yo conocemos, ya leímos, bueno, no hemos leído, pero usted ha leído personalmente Apocalipsis, los sellos, las trompetas y ¿y qué más? Y las copas, que son juicios de Dios sobre la tierra. Y todo ello, hermanos, es la ira de Dios, son juicios de Dios para que la gente entienda y sea castigada por haber rechazado la salvación y por haberse mantenido lejos de Cristo y por no haber aceptado el regalo divino de la salvación. Y Daniel lo describe con palabras del ángel, le dijo, eso será angustia para tu pueblo y para la gente que esté en la tierra. Dice, no ha habido una angustia mayor de la que van a padecer en aquel tiempo, desde que hay gente en la tierra hasta ese entonces. Angustia cual nunca ha habido, que fue, dice, desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, los judíos. Dice, todos los que se hallen escritos en el libro, esos son los únicos que van a ser salvos. Ahora, ese versículo 1, hermanos, Daniel, por el contexto nos damos cuenta que está hablando de la gran tribulación. Y en el versículo 2, Daniel menciona la resurrección de los muertos. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, aquellos que ya están sepultados, que murieron y fueron sepultados, serán despertados, es decir, resucitados. Unos para vida eterna y otros serán resucitados para vergüenza y confusión perpetua. Aquí está hablando, hermanos, Daniel, de una resurrección posterior al periodo de la gran tribulación, no en medio de la gran tribulación, sino cuando ésta termine, porque dice, habrá angustia para Jacob y para todos los de esos, pero serán librados aquellos que estén escritos en el libro de la vida. Esos son los hijos de Dios. Cuando termine la gran tribulación, entonces los demás serán perdidos, desechados, condenados, todos los malos, y solamente pasarán al reino milenial de Cristo los que perseveraron y no se dejaron sellar. Y aquellos que tienen escritos, sus nombres están escritos en el libro de la vida, entrarán a la salvación en el reino milenial. Pero antes de ello, antes del reino milenial, después de la gran tribulación, habrá una resurrección. ¿Cuál resurrección será? La resurrección de los creyentes del Antiguo Testamento. Daniel lo está expresando, no está diciendo y van a resucitar aquellos que crean en el Mesías, no está diciendo, el ángel dijo, van a resucitar, serán levantados aquellos, y se está expresando del tiempo del Antiguo Testamento en el cual estaba viviendo el profeta Daniel. Así que el profeta Isaías, hermanos, en Isaías 26, 19 al 21, que ya se leyó, relaciona el despertar de los cuerpos muertos con el tiempo en que Cristo juzgue al mundo. Ahora, entonces, por el pasaje de Isaías y por el pasaje, por lo menos, de Daniel, nos damos cuenta, letra C, que aún así las referencias colocan la resurrección de los creyentes del Antiguo Testamento en el tiempo de la segunda venida de Cristo y no en el rapto. ¿Sí me doy a entender? Entonces es un tercer tiempo y tercera etapa, voy a decirlo así, de resurrección. La primera, ¿cuál fue? Jesucristo. La segunda,
los santos de Jerusalén, unos cuantos. La tercera será esos son resurrecciones pasadas. La tercera en adelante, hasta la séptima, son futuras. La tercera será la resurrección de la iglesia, los santos que hemos creído en Cristo en este periodo de la resurrección de Jesús a la fecha, al arrebatamiento, que no serán levantados, resucitados los del Antiguo Testamento. Los del Antiguo Testamento serán resucitados después de la gran tribulación, es decir, en la venida de Cristo. Ok, vamos a dejarlo aquí y la cuarta será la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Vamos a dejarlo aquí, hermanos, el tiempo ya se nos vino muy encima y no quiero abarcar mucho más.